Las unidades químicas de masa, conocido como UMAS, unidad de masa atómica, es la unidad de masa muy pequeñas que sirven para pesar moléculas, átomos y iones, ¿no? Un UMA viene a ser la 12ª parte del átomo de carbono 2. Ese es el patrón de referencia. ¿Qué quiere decir? En este caso, se ha tomado como referencia, como punto de comparación, que un UMA tendrá que ser igual o será equivalente a la 12ª parte del átomo de carbono 2. ¿Correcto? Esa es la referencia de un UMA. O sea, un UMA, si llevamos estas 12ª parte de la masa de carbono 12, en gramos tenemos esta expresión, ¿no? Un UMA equivale a 1,66 por 10 elevado a la 24 gramos. Esa es la equivalencia que tiene un UMA, ¿no? En gramos. Y también, bueno, también hay que recordar que un gramo equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidad de masa atómica, ¿correcto? Entonces, eso es con respecto a las unidades de masa atómica, ¿correcto? La sugerencia es que ustedes sepan los pesos atómicos de estas sustancias, principalmente la del carbono, la del hidrógeno, la del oxígeno y la del nitrógeno. Estas 4 les sugiero que ustedes deben saber, ¿no? La demás siempre va a ser tal. Del carbono, su peso atómico sería de 12 UMAs. 12. Del hidrógeno vale un UMA. Del oxígeno vale 16 UMAs. Y del nitrógeno vale 14 UMAs, ¿no? Muy bien. Luego dice el concepto de peso atómico. Peso atómico o masa atómica. En concepto de peso atómico o masa atómica, recuerda que el peso atómico es la masa promedio. Es una masa promedio de un promedio ponderado de las masas de los isótopos estables de un elemento. Por ejemplo, este elemento, ¿no? Este elemento se denomina el cobre. El cobre. Vemos acá el cobre, justamente, es el elemento cobre. El cobre en la naturaleza, bueno, encontramos esta forma ya procesado, lógicamente ya el cobre en la naturaleza va a estar siempre combinándose con forma de minerales como calcopirita, etcétera. El cobre en la naturaleza, hay tipos de cobre, ¿no? Hay cobre 63, las bolas, las esferas de color marrón son cobres que tienen peso 63. Las esferas más claras es el cobre 65. Entonces, en la naturaleza hay tipos de cobre, ¿no? Esos tipos de cobre que hay en la naturaleza se le llaman isótopos, ¿no? Entonces, hay isótopos del cobre 63, el cobre 65, así. Casi la mayoría de elementos químicos que están en la naturaleza presentan isótopos naturales, ¿no? Entonces, para poder establecer el peso atómico que este elemento químico presente o está en la tabla periódica, ¿qué es lo que se ha hecho? De todos estos isótopos, tipos de cobre que existen en la naturaleza, se ha realizado un promedio ponderado. Y producto de ese promedio ponderado de todos los tipos de cobre que existen en la naturaleza, es el número atómico que vemos en la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, estos cobres 63, el cobre al menos presenta 2 isótopos naturales, ¿no? El 63 y el 65. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Como hay 2 tipos de cobre, para poner el valor en la tabla periódica, lo que se ha hecho es un promedio ponderado, ¿no? Mediante una máquina se llama el espectrómetro de masas, se calcula el espectrómetro de masas, se calcula la masa isotópica y la abundancia que hay en la naturaleza, ¿no? Esos son valores que se obtienen de esta máquina, este dispositivo llamado el espectrómetro de masas, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? El espectrómetro de masa es una computadora en la cual puede distinguir, puede decir de forma experimental cuánto es la masa de cada isótopo y la abundancia que éste presenta en la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Estos datos siempre nos van a tener, vamos a obtener, y luego vamos a aplicar un promedio ponderado. ¿Cómo es eso? Entonces, la masa isotópica, bueno, se mide con el espectrómetro de masas y se calcula de esta forma. Mira cómo se calcula. Solamente es una multiplicación, ¿no? Sería acá
Si te das cuenta, ¿qué es lo que se hace? Es sencillo. La masa isotópica, en este caso 62,92, multiplicamos por el porcentaje, por su 69,09%. Ahí está. ¿Ves? Le sumamos el otro producto entre la masa isotópica del otro isótopo por su abundancia, 30,90. Listo. Al resolver esto matemáticamente obtenemos 63,571. Y esto redondeamos a 63,5. Y esto, chicos, 63,5 es el valor que presenta en la tabla periódica. Por ejemplo, acá vemos el cobre. Ahí está, el cobre dice, ahí puedes ver que es 63,5. Es de esa forma en la cual se obtiene el peso atómico en la tabla periódica, ¿no? En base a el cálculo periódica, el cobre, el zinc, ¿no? El carbón, el oxígeno. Entonces, ellos tienen isótopos naturales. Pero recuerda que no todos los elementos químicos, hay como 15 elementos químicos que no presentan isótopos naturales, ¿no? Entre ellos está el aluminio, el escandio, ¿no? Y otros elementos pesados, ¿no? Pero la mayoría de ellos sí presenta isótopos naturales. Entonces, de esa forma se calcula justamente el peso atómico promedio, ¿ya? Entonces esa es la definición, ¿no? Listo.